Vamos a hacer una breve reflexión, ya que ahora tenemos la misión. Entonces, les voy a contar una historia real de alguien que vivió algo muy parecido a esto. Hace varios años, yo tengo un amigo en Colombia, ya está en el cielo, pero un hombre de fe que entró a la vida espiritual porque Dios lo tocó de una manera directa, ayudándole a comprender que él no estaba viviendo como Dios lo deseaba. Y Dios de una manera pues muy profunda lo llevó a una conversión en todo lo que hacía. Él, por ejemplo, tenía su empresa y en su empresa él alteraba las medidas porque decía, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y entonces, en algún momento en que recibió un retiro y una de las charlas leyeron el texto en el que dice la palabra, precisamente eso, señala de esa realidad en la cual hay quienes se aprovechan de los demás, alteran las medidas y son injustos y de esa manera roban al pobre. Bueno, ese hombre, a la luz de esto, reaccionó y dio un vuelco en su vida. Eso lo decía él testimonialmente siempre que iba a un retiro, hablaba de su testimonio. Su esposa sufría de psoriasis. ¿Saben qué es la psoriasis? ¿Okay? Y ella vivía siempre tapada hasta acá arriba, todo el cuerpo y todo esto. Ella no caminó tan de cerca en el camino de él, más bien al contrario, al verlo en su proceso de conversión y en todo esto, ella con todo el drama que vivía, ella entró un poco en rebeldía con todas sus cosas y con todo esto y rechazaba todo esto. Sin embargo, él entró en un proceso de conversión fuerte y comenzó a orar mucho por su esposa y a orar mucho por su hogar, por su familia y como a reparar los errores que había cometido, porque ciertamente, pues él decía que se había equivocado mucho, mucho se había equivocado. Pero él quería cambiar, él quería reconstruir su vida. Y estando en eso, caminando muy fielmente, en un momento dado en el que él está en una experiencia ya bastante avanzada, el Señor le promete que va a sanar a su esposa. Pero que para ello tiene que llevarla 7 primeros sábados de mes a un río que en Colombia está en una región de Colombia donde a una joven se le apareció la Virgen, se llama Piendamó, en una zona muy cercana al Cauca. Y entonces él dice, bueno, le cuenta a su esposa muy entusiasmada, va la primera vez, luego va la segunda, a la tercera le opone un poquito de resistencia, la cuarta vez ella ya como que no quiere la cosa, en la quinta vez ella ya está, como dicen, en mala actitud. Y ya casi llegando al término, él la lleva siempre. Y él dice, y yo mismo la bañaba. La metía al río y la bañaba. Y dice, y la sexta y la séptima vez fue cuando peor se le alborotó eso. Y claro, ella ya se negó. Y entonces él dice, a mí me tocó montarla obligada y llevármela casi que amordazada, llevarla en contra de su voluntad, porque era obvio que la fe de ella no era tan sólida. La sexta vez la llevó, en la séptima vez dice, eso parecía absolutamente un absurdo, porque esta mujer estaba toda con esta enfermedad casi, claro, es algo que pone al rojo vivo la carne, ¿no? Y bueno, la piel es como una lepra.
Y entonces él la lleva así, de esa manera la lleva. Y la última vez. Y este hombre rezaba, suplicándole a Dios, Señor, tú lo prometiste, Señor, tú lo prometiste. Milagrosamente, después de la 7ª vez, esta mujer se cura de psoriasis totalmente. Cuando yo voy a Colombia a los congresos, a dar encuentros, ella aparece ya con sus blusitas aquí, de esas toda feliz, toda. Él ya murió. Y obvio, todo eso fortaleció mucho su fe. Pero yo les cuento esta historia solamente para ayudarles a comprender un poquito. Que eso que la palabra narra hoy y que a veces parece un cuento, o que parece como algo raro, algo extraño, no es una forma, es que a Dios lo que le gusta es que le crean. Y así muchos casos, o sea, recuerden Jericó. ¿Qué pasó en Jericó? No podían, ¿y qué hicieron? ¿Dieron cuántas vueltas? Yo no me acuerdo si son 7 exactamente. Y dieron todas las vueltas a Jericó, cayeron los muros y pudieron invadirla. Y así sucesivamente, o sea, es el sentido de cómo Dios se vale de ciertos signos. Acuérdense de Moisés cuando pican las serpientes a todos los judíos rebeldes. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Hazte una cruz o un stand y en el stand pon la serpiente. Él hace un tipo de cruz y pone la serpiente. Y quien la mire quedará sano. Era un signo, una preconización o prefiguración de Cristo. De hecho, la liturgia de la iglesia combina ese mismo día, esa misma expresión con las palabras de Jesús. Cuando yo sea levantado, comprenderéis que yo soy. El sentido mismo de la exaltación y de la cruz, del misterio de la cruz. Entonces, Dios se vale de muchas de estas cosas para hacer esto. Yo conozco muchos casos muy, muy fuertes de personas con una esterilidad comprobada, imposible. Es un imposible que esa persona o esa pareja pueda quedar embarazada. No hay manera alguna. Y sin embargo, hicieron una promesa a Dios, hicieron toda una novena y se fueron a un santuario de la Santísima Virgen María y le prometieron a ella. Llegaron allá, le pidieron al obispo que estaba ahí y le dijeron: Monseñor, no podemos tener hijos, hemos venido, hemos hecho una promesa. El obispo se les acercó, oró por ellos y les dijo: van a tener 2. Y se fue. Pero el obispo es Monseñor Esteves. Pues esa pareja tuvo 2 hijos. Entonces ahí es la pregunta: ¿dónde está el misterio? El misterio de esto. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Cómo Dios actúa? Entonces, claro, la fe es, dice la palabra de Dios hoy, el pecado tuyo no es creer en los milagros. El pecado tuyo es no creerle a Jesucristo. No creerle a Jesucristo. Ese es el pecado. Porque cuando le crees a Jesucristo y cuando proclamas que Él lo puede todo, que Él es capaz, rindes tu corazón a Él y le entregas tu vida, los milagros suceden. Los milagros pasan. Pero lo importante es no caer en el pecado de su tierra. Por eso Jesús no hizo milagros ahí, porque ellos no creyeron en Él. No creyeron. Y no le entregaron su vida. No basta creer. Hay que entregarle la vida. Y eso es lo importante. Y cuando eso pasa, tú mismo eres un milagro. Tú misma eres un milagro en el que Dios se glorifica. Amén.